Bienvenidas al estudio de los Hechos, Caminando en el Cristianismo, presentado por la Iglesia de Cristo en 1 de Mayo. Vendrá y feliz viviré. Y aunque piensen que tarda en volver, yo confío en Él. Cada día sé más cercano está nuestro encuentro final. Día sin igual cuando le veré tal y como es. Un día se fue, prometió volver. Aquí estoy, siempre fiel. A su lado iré, Él me llevará a la eternidad. Nuevo amanecer para la hermandad del Señor traerá. Con poder vendrá, todos le verán, su señal brillará. Entre nubes y ángeles también anunció que vendrá. Bienvenidas, hermanitas, a la clase en este programa Caminando en el Cristianismo. Como hemos estado llevando cada 15 días, aquí en la 1 de mayo, en Villahermosa, Tabasco. En esta ocasión me corresponde a mí dar el tema Saulo en Jerusalén, basado en Hechos 9:26 al 31. Vamos a empezar con una oración. También nos acompaña nuestra hermanita Ashley Jennifer y vamos a orar, hermanita, vamos a inclinar nuestra cabeza. Padre, a ti te damos la infinita gracias y pedir perdón si te hemos fallado en algún momento. Ayúdanos a exponer el tema, que sea tu palabra que mire a cada uno de ellos y que lo guarden en su corazón y lo pongamos en práctica. Y no solo a nosotras que estamos aquí presentes, sino a quienes aprendamos cada día más. Ayúdanos y dame las palabras correctas para exponernos de acuerdo a tu santa y divina voluntad. Todo esto te lo pido y te lo pedimos por medio de nuestro Señor Jesucristo, hacia la honra y la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hermanita, vamos a empezar. El tema que a mí me corresponde es Saulo en Jerusalén, basado en Hechos 9:26. La hermanita Ashley va a leer el texto. Bueno, como nos dice en Hechos 9, del 26 al 31, dice: Cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole de la mano, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto el camino del Señor, el cual había hablado como en Damasco había hablado poderosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y estaba denotablemente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces la iglesia tenía paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Bueno, acabamos de leer la historia. Vamos a leer el capítulo 26, que Saulo busca ser aceptado.
En 2 Corintios 5:17 dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Eso fue lo que le pasó a Pablo, era una nueva criatura. Y en 1 Timoteo 1:13 al 14, Pablo nos recuerda cómo fue transformado por la gracia de Dios. Ese fue su testimonio, ¿sí? Así dice, 13 y 14. Anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor y un insolente, pero Dios tuvo misericordia de mí, porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. Ciertamente la gracia de nuestro Señor se derrama sobre mí con abundancia, junto con la fe y el amor que hay en Cristo Jesús, basado en 1 Timoteo 1:13 al 14, en esta versión nueva internacional. Aquí nos puede dar esta explicación de que la conversión de Pablo en su camino a Damasco y lo que había pasado en él. Y cuando llega a Jerusalén, los creyentes aún le tenían miedo por su pasado, como era un perseguidor de la iglesia. Y la lección que podemos aprender nosotros de este texto es que Dios cambia vidas, aún cuando nuestra vida es dura o mal, diríamos, o perversa, nos llega a cambiar. Y eso demostró Pablo. Entonces, a veces las personas que conocemos, aquellas personas que son malas, no creemos al 100% en ellos, pero Dios sí los cree. Y entonces cuando creemos nosotros en aquellas personas, le damos la confianza. Pero cuando vemos su pasado, siempre juzgamos por el pasado, no vemos el cambio que puede hacer Dios en aquella persona. Siempre vemos lo malo, no vemos lo positivo. En este caso, Pablo, por su pasado en Jerusalén, lo juzgaba. Tú no eres apóstol, tú no has cambiado, sabemos cómo es, pero en realidad no se daban cuenta que Dios ya lo había cambiado y que Él se dejó cambiar por sus hechos, no solamente por lo que Él decía, sino por lo que Él demostraba. Ahora vamos al versículo 27. Bernabé intercede por Saulo. A veces tenemos ayudantes que Dios manda. Entonces aquí Dios usa a personas fieles y compasivas para apoyar a nuevos creyentes. Y los pasajes relacionados que podemos ver están en Hechos 4, 36 a 37. Vemos la presentación de Bernabé como hombre generoso, un cristiano que no ve lo negativo, sino ve lo positivo de esa persona. Entonces, en Hechos 4:36, entonces José, a quien los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, y en Hechos 4:37 dice, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Este es Bernabé. Él demostraba con sus hechos, no solamente de palabras, sino con sus hechos. Entonces vemos que aquí Saulo, su testimonio lo ayuda, Bernabé lo apoya, le da diciendo, téngale confianza porque Dios lo ha cambiado. Yo estuve con él porque él le ayudó cuando él se convirtió. Y en el versículo de Gálatas 6:20 dice sobrellevar la carga los unos de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Esa es la carga que nosotros tenemos que ayudar a nuestros hermanos, sobrellevar su carga. Por eso dice, si uno está afligido, ¿qué vamos a hacer? Haga oraciones, ¿verdad? Si uno está alegre, ¿qué vamos a hacer? Cante, alabanza. Eso nos dice Dios. Ahora vamos al capítulo 28 y 29, que Saulo predica con valentía. A veces el predicar no es tan fácil, pero sin embargo Pablo estaba convencido y estaba demostrando con sus hechos que sí era un buen orador, pues él tenía la facilidad de palabras y podía convencer.
Entonces en Romanos 1:16 él decía, pues no me avergüenzo del Evangelio. Él sabía su convicción y en quién había creído. Entonces en Hechos 4:31 también nos dice, los discípulos hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ahí vemos que también los discípulos hacían eso como Pablo. Y leemos los pasajes completos para, yo no me leo un pedacito, pero ahora vamos a leer los pasajes. Romanos 16 dice, pues no me avergüenzo de la buena noticia, en otra versión, acerca de Cristo, como es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primeramente y también a los gentiles. Esta es una versión viviente. Eso lo explica el pasaje de que no solamente él predicaba a su propio pueblo, sino también a los gentiles, que somos nosotros. Y en Hechos 4:31 en otra versión dice, después de haber orado en un lugar en el que estaban reunidos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Eso le ayudaba a darle más fortaleza y a creer más en los apóstoles. La explicación que podemos saber de estos textos es que ya los discípulos habían aceptado a Pablo y que Saulo era digno de que fuera a predicar en Jerusalén, y él lo hacía con valentía, incluso frente a los helenitas, que no es tan fácil de persuadirlo, pero él tenía esa facilidad, que ellos querían matarlo, que los querían matar porque ya sabían que él era judío. El verdadero discípulo de Cristo no se avergüenza del Evangelio, aun cuando enfrenta problemas o oposiciones. No le detiene nadie. Entonces, vamos a seguir con el otro versículo. En el capítulo 30 de Hechos, dice, los hermanos protegen a Saulo. ¿De qué manera protegían a Saulo? Ahí vamos a ver en Proverbios 11:14, dice, para ayudar con seguridad, dice aquí, en la multitud de consejeros hay seguridad. Entonces, en el capítulo 11:14 de Proverbios dice, sin liderazgo sabio, la nación se hunde, la seguridad está en tener muchos consejeros. ¿A qué se refiere esto? Que si no hay alguien que lo guíe como líder, pues no puede ir por el camino correcto, ¿verdad? En este caso, Bernabé hizo eso con Saulo, lo vio como líder, le ayudó. En Mateo 10:23 dice, Jesús dijo que huyeran cuando los persiguieran, y eso hizo Pablo. En esta versión dice, en la nueva versión internacional de Mateo 23, dice que cuando los perseguían en una ciudad, huyan a otros. Le aseguro que no terminarán de correr las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Dios les daba esperanza y les daba fortaleza en este caso. Al saber que la vida corría peligro de Saulo, los hermanos en Cristo ayudaron a Saulo a escapar llevándolo a Cesarea y luego a Tarso, donde él vivía, o más bien donde él nació. La iglesia debe cuidar y proteger a sus miembros en momentos de peligro o dificultad y apoyándolos constantemente. A veces no tenemos las situaciones económicas, pero podemos apoyarle bíblicamente, que es la palabra de Dios, y eso también nos ayuda a veces mucho más que lo material. En el capítulo 31 habla de la paz y el crecimiento de la iglesia. Cuando la iglesia anda en temor al Señor y en comunión con el Espíritu Santo, hay edificación y crecimiento. Pero cuando no anda en el temor del Señor y no anda en la comunicación, entonces no hay crecimiento. Al contrario, la iglesia va a decaer. En Efesios 4:16, todo el cuerpo edifica en amor. En esta versión lo podemos leer que Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente, o sea, que seamos unidos y que cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a los demás
se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Eso ayuda, es como el cuerpo, si te falta una mano, pues no estás completo. Entonces, eso habla de la unidad en aquel cristiano. Por eso la iglesia crecía, porque estaban unidos. En Gálatas 5, 22 y 23 dice, en esta versión internacional, dice, en cambio el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Volvemos al principio de que todos unidos en espíritu, en amor y alegría, siempre hay que buscar la paz, porque así nos manda Dios. Tras este tiempo de conflicto, las iglesias disfrutaban de paz, crecimiento espiritual y fortaleza por medio del Espíritu Santo. Podemos tener esta reflexión y aplicación prácticas. Número 1, no juzguemos el pasado de las personas y confiamos lo que Dios puede hacer en ellos. O sea, tenemos que tener confianza de que Dios va a cambiar a aquella persona, aunque sea, por ejemplo, grosera. No, sabemos que Dios lo va a cambiar porque viene a Cristo. Si ella quiere también, porque acuérdense que aquí nadie nos obliga, venimos voluntariamente, porque nosotros necesitamos de Dios. Número 2, sé como Bernabé, apoya y anima a los nuevos creyentes, no correrlos con cosas que no debemos de decir o hacer, sino al contrario, animarlos que sigan viniendo, ayudándoles en sus problemas si ellos lo quieren contar, siendo que Dios siempre va a estar con ellos en estos problemas difíciles. A veces hay que acudir más a Dios que a nosotros, nuestra propia opinión, porque nosotros somos seres humanos y fallamos. Número 3, predica con valentía, aunque haya oposición. Y número 4, a tus hermanos en Cristo en momentos difíciles apoya. ¿Sí? Emocionalmente es algo perfecto, en los salmos, en los proverbios, podemos apoyarnos para darle ánimo a cada hermana y hermano que está pasando por algo difícil. Número 5, busca la paz y la edificación que viene del Espíritu Santo. Es lo que yo les decía, la unidad, no desunidad, sino al contrario, unirnos más. Y como conclusión, podemos pensar que Saulo, hablando de Saulo, pasó de ser enemigo de la iglesia a instrumento de Dios. Y que la gracia de Cristo transforma la comunidad de fe íntegra y el Espíritu Santo que se fortalece. Entonces, esa sería la conclusión basada a este texto de Hechos 9, del 26 al 31. Bueno, le agradecemos, hermanita, si este tema les ayude en el camino, esperando que puedan reflexionar, porque todos en esta vida tenemos un principio y tenemos un fin. Entonces, hay que meditar en nuestra vida y seguir cambiando. Si estamos mal o equivocados, seguir cambiando cada día. Bueno, vamos a despedirnos con una oración y de la audiencia y de aquí de las hermanas. Vamos a orar. Padre, gracias porque siempre nos acompaña en cada momento y que este tema les ayude a cada una de nuestras hermanas a reflexionar en nuestra vida diaria. Guíanos siempre, si es su misericordia, y que así como estamos reunidas y unidas, sigamos constantemente alabándote en todo momento, y no solo aquí, sino en nuestros hogares, cuando obedecemos, siempre lo hagamos para ti y solo para ti. Por eso te damos gracias por esta bendición, en su Hijo amado Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Tenemos en cuenta que dentro de 15 días pues vamos a tener otra clase de mujeres y ya vamos a pasar el versículo 32 hacia adelante. La verdad no recuerdo hasta qué texto, me gusta mi texto ahí, hasta qué texto van a terminar las hermanas hechos. Bueno. Es Hechos 9, 32 a 35. Gracias, hermana. Para la otra clase dentro de 15 días, del Hechos 9, 32 al 35.
que va a ser nuestra hermanita Yasmin. Gracias, hermanitas, nos despedimos.